en el otro lado. Ya, ahora sí. Eh, Ahora ya cuéntame todo. entonces, entonces, lo que estuve viendo la ley, la verdad es que no encontré por dónde agarrarle, porque yo sé que esto existe por una situación personal, sé que existe la responsabilidad contractual, extracontractual contra algún codueño, no recuerdo. Entonces, lo que hice fue basarme en los hechos, lo que hablaba esta señora Juanita Pérez, le puse yo para no dejarla como hija de don nadie, y el problema, o sea, lo que ella contaba, que el vecino había usado una parte común para cubrir el techo, para hacer una especie de jardín, que obviamente esto produjo problemas en su departamento, los daños, pero llegar a redactar algo con esto, no, sinceramente no Ya, alcancé a ni siquiera hacer una perfecto, suma. perfecto. A ver, ¿alguna otra persona que me comente lo mismo, algo similar? Yo, profe, tengo Ya. una duda con Mire, respecto a la fecha en que... antes de eso, cuando me hablen, por favor, díganme el nombre porque como estoy compartiendo pantalla, me hablan y no veo quién me está hablando. ¿Con quién hablo? Ya, yo, Boris Vera, Boris. Ya, tengo Boris. una duda con respecto a la fecha. Ya. Si ignoramos, no sé, el hecho de que esta acción, si quisiéramos entablarla hoy día, no sé, 2021 se encontraría prescrita, Ya, muy porque los buena hechos ocurrieron en pregunta. el 2015. Muy buena pregunta. Esta entrevista, ustedes tienen que guiarse por lo que está, tienen que seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque como esto no solamente va a ser un escrito, posteriormente nosotros nos vamos a basar también, por ejemplo, en no poner excepciones o contestar demanda respecto de estos hechos. Y usted me dice, claro, está prescrito, bueno, pero la prescripción no opera de oficio, tiene que ser declarada. Por lo tanto, nosotros estamos en todo nuestro derecho de demandar por estos hechos que ocurrieron en esa fecha. Después nosotros quizás nos vamos a dar vuelta y nos vamos a poner otra chaqueta y nos vamos a poner la chaqueta del demandado y ahí nosotros vamos a tener que defendernos y uno de los argumentos podría ser el tema de la prescripción. ¿Se fijan? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Qué otras dudas? Aquí tengo mi guagua llorando, pero hay que seguir con la clase. O sea, no están solos por si acaso, para que no se asusten. Ya. ¿Qué más? Y, buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí, estoy escuchando. Habla Matías, Hola, de Matías. Venegas. Dígame. Profesor, tengo una duda. Hola, tengo una duda respecto a la cuantificación de los perjuicios que podemos detallar. Porque, por ejemplo, daño emergente, se puede cuantificar respecto a las boletas que la consultante aquí acredita, los gastos que pudo hacer, etcétera. Podemos hacer una sumatoria. Pero en cuanto bueno, el lucro cesante también, por lo que dejó de percibir por los meses que estuvo sin arrendar, en este caso 3 Perfecto. meses. Y en daño moral me causa la duda. ¿Cómo puedo yo cuantificar eso? Si que quisiera agregarlo como dentro Eso de los elementos. no existe una tabla para cuantificar el quantum del daño moral. Eso queda a criterio del demandante y después queda a criterio del tribunal. Pero generalmente uno ya tiene unos montos más o menos jurisprudenciales que uno se puede basar. Pero no hay un monto exacto. O sea, generalmente el demandante siempre se tira con el tejo pasado. Y, Claro, y después el tribunal va a determinar, de acuerdo al procedimiento en el que estemos, si estamos en un procedimiento civil, es más acotado que, por ejemplo, en otro procedimiento donde se aplica la sana crítica. Pero lo importante es que el tribunal va a fundamentar el fallo, el por qué otorga ese monto, pero no hay una cifra exacta. No hay una cifra exacta. Mire, en este caso, yo eso, profesor. estoy, yo estoy, ya, perfecto. Yo estoy hablando de un caso de indemnización de perjuicio porque es un caso que vamos a ver varias cosas. Porque un juicio de familia, la verdad que es más simple. Es más simple y además hay formatos tipo y no hay muchas cosas como muy especiales que uno tendría que mencionar. Pero acá, por ejemplo, en el tema de responsabilidad, aquí ya nosotros tenemos que estudiar un poquito
también lo que tiene que ver con primero saber en qué tipo de responsabilidad estamos, si es contractual o extracontractual. En este caso estamos frente a una responsabilidad extracontractual, por lo tanto tiene un estatuto legal de regulación distinto al de responsabilidad contractual, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los plazos de prescripción, los daños, todo eso. Bueno, ustedes seguramente lo estudiaron. ¿Cuál es la gracia de este escrito? Que nosotros no solamente tendríamos que preocuparnos del fondo, de los hechos, sino que antes de eso es primero cómo tenemos que elaborar la presuma, la suma, y recién ahí entrar a los fundamentos de hecho y de derecho. ¿Se fijan? Todo se puede hacer en forma paralela. En los fundamentos, por eso está esto de la teoría del caso, donde ustedes podrían ir trabajando acá los hechos, pero esto no es un trabajo que va a estar 2 semanas, esto en 2 días ya debería estar listo para seguir avanzando. En los hechos que ustedes van a poner acá son los hechos que van a ir contenidos en la demanda. Después ustedes, ¿qué van a hacer? Debieran copiar y pegarla en los hechos. ¿Qué hechos? Los que están acá. No hay ningún problema que ustedes le agreguen de su cosecha, porque estos hechos son pocos, pero ustedes podrían agregarle más cosas, lo que estimen pertinente, pero todo tiene que estar relacionado con lo que estamos discutiendo. Y después de los hechos, viene en este caso el derecho. Y ahí es donde se genera un poco de problema, en realidad no deberían tanto problema. ¿Cuáles son los derechos o los fundamentos de derecho a mi demanda? Y ahí, si estamos, y ustedes ya saben que estamos en responsabilidad extracontractual, se tienen que ir al estatuto de responsabilidad extracontractual y principalmente lo que tienen que señalar en la demanda son el cumplimiento de los requisitos y condiciones para que estemos en presencia de una responsabilidad extracontractual. ¿Se acuerdan? Capacidad, el nexo de causal, el daño. Y todo eso yo se lo envié en unos apuntes de responsabilidad extracontractual. Y después, cuando analicen cada uno de los requisitos, yo los puse aquí los tengo, que en el fondo la acción o omisión imputable o culpa, a culpa o dolo de su agente. Miren, esto es lo interesante. Esto es lo que ustedes tienen que basarse su demanda en la fundamentación de los hechos. La acción o omisión imputable a culpa o dolo de su agente, el perjuicio o daño a la víctima y la relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido. Estos 3 elementos son los que ustedes debieran poder desarrollar en su demanda. Después de fundamentar los hechos en la demanda, que son principalmente estos que están acá, y que debieran partir trabajando acá. Algo que pasó. Ya, pero esto lo mismo. Después de los hechos, ustedes tienen que referirse a estas condiciones de la responsabilidad extracontractual. Y ahí ustedes van a dejar como un párrafo o como un capítulo destinado a los requisitos de la responsabilidad extracontractual. ¿Y qué tendrían que hacer ahí? Citar los requisitos, 2 puntos, y hacer referencia a su cumplimiento de esas condiciones. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Porque en eso se basa, en el caso de la demanda que estamos haciendo. Si fuera otra demanda, las hipótesis serían distintas que debieran cumplirse. Si estamos en un divorcio, tendríamos que referirnos a cese la convivencia, que no se ha renovado la vida en común, que no tiene intención de renovar la vida en común, que han pasado los 3 años. ¿Se fijan?
Ahora estamos en temas de responsabilidad extracontractual, que los requisitos son distintos. Por ejemplo, si estuviéramos en materia de compensación económica, en materia de familia, tendrían que ver cuál es el perjuicio económico de una de las partes, cuánto fue lo que ha dejado de ganar por dedicarse al cuidado de los hijos, cuáles son los factores que deben considerarse para efecto. Y todo eso está en la ley, artículo 60, 61 de la ley de matrimonio civil. O sea, por eso uno tiene que estudiarse la ley de lo que estamos demandando. Pregúntenme lo que estimen pertinente. Por eso la idea es que ustedes, por ejemplo, ya en la clase de hoy día, ya tuvieran, por ejemplo, redactada la presuma, la suma, y recién ahí ya nos largamos con la fundamentación de hecho. Y ahí ustedes me tendrían que preguntar, pues, profesor, ¿qué problema tengo? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Tengo que pedir forma especial de notificación? ¿Qué pasa con el patrocinio poder? O sea, no vamos a tener tiempo para que yo les revise a cada uno lo escrito, pero sí los voy a ayudar harto, porque esa ya materia ya hemos visto, ya, pues, la presuma, la suma, eso. O sea, por ejemplo, en este caso, los requisitos para la responsabilidad extracontractual. Una acción o omisión imputable. Decimos, la acción o omisión imputable la encontramos en el hecho de que don Pedro, creo que se llamaba, instaló esta especie de jardín, bueno, obviamente todo en otro lenguaje, ¿no? Así como lo estoy hablando tan informal ahora. En B, el perjuicio o daño a la víctima que se ve en el hecho de que se le corrió, tuvo perjuicios en su departamento, en tal y tal parte, algo así. Sí, eso tendría que ser, pero ahí tendría que analizar. Espera un poquito, que algo pasó aquí con mi escrito, se me volvió loco. Eso, tienen que analizar por cada uno de los requisitos, o sea, ustedes dan los fundamentos de hecho, los generales, pero después tienen que relacionarlos con los requisitos de la responsabilidad extracontractual. ¿Se fijan? Es decir, esperen un poquito. Tendrían que, por ejemplo, dar los fundamentos de hecho y después determinar los fundamentos de hecho. Ustedes pueden dejar, es más, a ver, miren, para que sea más claro, voy a tratar de aquí abrir un documento. Lo que pasa es que parece que estoy con un problema en el computador que no sé si entró un virus o algo, pero aquí lo vamos a ver. Todo lo que estoy hablando yo son fundamentos de derecho. Y eso ustedes tendrían que hacerlo mención también en los fundamentos de derecho. Ahí está el tema de la relación de causalidad, el daño, porque eso todo está fundamentado. Todo daño debe ser indemnizable, 2003-14. Yo les voy a mostrar, voy a abrir el archivo nuevo para ayudarlo un poco a modelo de teoría del caso. Profesor, disculpe, Matías Sí, nuevamente. sí, pregúntame. Entonces, bueno, me había surgido la duda de que estamos hablando de los elementos de la responsabilidad extracontractual. Entonces, Sí. eso los tendría que fundamentar en el derecho. Entonces, por Sí, ejemplo, po. estamos inmersos en la institución de la responsabilidad extracontractual, hablamos de las obligaciones, de la relación de si cometió un delito respecto al daño que hizo propiamente tal, justificarlo con algún artículo del Código Civil y los hechos que relaté previamente, justificarlos o hacerlos calzar en los elementos de responsabilidad extracontractual. Así es. Eso. Ya. Pero todo eso que está de la fundamentación de esos artículos que me está citando, eso tendría que ser como la fundamentación de derecho. Porque en los fundamentos de derecho te cuenta la historia nomás. No mete artículos ahí, no los mete. Pues
puede hacerme presente, pero la idea de la primera parte es que usted comente los hechos. Y después cuando empiecen los fundamentos de derecho, usted incluso puede entrar a copiar y pegar el artículo. eh, y ahí desarrollarlo. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, ahí usted me nombró ya varios artículos del Código Civil. Sí, es que había visto la actividad asincrónica que envió y traté de avanzar un poco en completar la teoría del caso. Entonces ya tengo lo de los hechos, que era lo que había dado en la entrevista. En Claro, el derecho empecé a buscar un poco de información y aquí fui con algunos artículos para ir desglosando. claro, Y porque luego agregué los elementos de la responsabilidad contractual. sí, no sé si están viendo acá el Código Civil, que lo tengo acá. Sí se ve, profesor. Ya, a Sí. ver. Primero, es que por eso le envié los apuntes. Pues en los apuntes ahí está todo. Ya, primero veamos. Yo primero me voy a la fuente de las obligaciones, porque eso me nombró, no sé si me lo nombró, ya ni me acuerdo, el 1447, ¿no? No, 1437. Ahí están, ¿ves? Ahí es un artículo que usted, parte de los fundamentos de derecho está la fuente de la obligación, porque todo lo que estoy hablando imagino que ustedes ya lo vieron, ¿o no? Sí, pues, estamos en quinto año. 1437, ahí están los fundamentos, o sea, la fuente de las obligaciones, y ahí está el tema de los cuasi delitos y todo eso, ¿cierto? Del concurso de renta voluntaria de una persona, con los contratos, convenciones, de un hecho voluntario, la persona que se obliga, y aquí están eh, los cuasi contratos, los cuasi delitos, todo eso. Esto, por ahí está, cuasi delito. Después, otro fundamento de derecho, que uno siempre lo menciona, igual ustedes pueden buscar alguna sentencia de responsabilidad contractual y van a estar todos los fundamentos de derecho. O sea, hay que investigar, ¿por cierto? ¿Cómo investiga uno? Cada uno lo hace de forma distinta, así que 1698. Hacemos la conexión con el onus probandi, que también este es un fundamento que siempre citan la sentencia de la carga de la prueba. En este caso, incumple probar las obligaciones o extinción al que alega aquella o esta. Por lo tanto, usted igual puede mencionar el artículo 1698, que en el fondo al que le corresponde probar acá es al demandante. Y ahí usted tiene que decir que la parte demandante a través de la prueba, los dos artículos que le he citado, la verdad que más son los fundamentos de la sentencia más que de la demanda. ¿Ya? Pero estos son los artículos que generalmente se citan en la sentencia. La fuente de las obligaciones, la carga de la prueba. Y ahora acá nosotros nos saltamos a la norma de responsabilidad, al 2314. ¿Se fijan? El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por delito o cuasi delito. Estos son los fundamentos de derecho acá. Esos son los de responsabilidad extracontractual, pues estamos acá, pues si no estaríamos en el otro lado de responsabilidad contractual. Por ejemplo, también aquí está el 2316, es obligado a la indemnización el que hizo daño, ya. El 2000, ¿cuál es que se ocupa? Acá, el 2320 de la responsabilidad. Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. Después está el 2332, parece, o 30. 2324, 2322, 2320. Profesor, otra duda, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? que en la entrevista hay una pregunta respecto a si la consultante estima que hubo negligencia o hubo mala intención. Y esta responde sí, pero sí que, porque causó un daño a su departamento como consecuencia directa y necesaria del mal uso que hizo del techo. Pero se puede interpretar que puede haber hecho
uso del techo para el invernadero o jardín, lo que hizo, siendo negligente en su cuidado, o si lo hizo con alguna intención directa de causar el daño. Claro, pero aquí, más que daño directo como dolo, es culpa, ¿ah? Claro, sí. Culpa. Ahí la culpa Claro. está en el 44 del Código Civil. Es culpa, no, hablemos de culpa en este caso, en este juicio. Como dolo no, pero el gallo no quería causarle daño a la persona abajo, pues, sí, sería el rey de los... No, el gallo seguramente quería pasar piola, como se dice. El problema es que inundó el departamento abajo entero, ¿eh? Justificarlo igual entonces por conducta negligente de la persona. Es que, claro, negligente es culpa, ¿ah? Es culpa, es cuasi delito. Miren, Ya. mientras vamos, me van preguntando, yo les voy mostrando artículos. El 2032, que esto es el Estatuto de Responsabilidad Extracontractual, dice, las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años contados desde la perpetración del acto. Miren, ¿qué podrían argumentar ustedes? A propósito, para que sea un poco más discutible, ¿por qué yo he abierto aquí el documento que le había enviado? Ah, por eso se me borró, porque la entrevista. En la entrevista que está acá, se fija como fecha de los hechos el 8 de abril de 2015. En principio, si uno ve la fecha, de acuerdo al artículo 2330 que estamos acá, debería estar prescrita esta acción, o sea, la responsabilidad, ¿no es cierto? 2332. Prescriben 4 años, contados desde la perpetración, ¿dónde está? Del acto. Y acá se fijó el 2015. Por lo tanto, ya tendríamos 6 años. Está más que prescrito. Pero ustedes lo que podrían decir, como para fundamentar un poco la demanda, para que no sea tan evidente el tema de la prescripción, es hablar de que esta fecha fue la fecha en que se originó, o mejor dicho, comenzó el daño. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han estudiado, yo me tocó por un caso que se alegó la prescripción porque se fijó como fecha el 8, una fecha determinada, pero en realidad el delito tiene una particularidad, o sea, el daño, que es un daño continuado. Es decir, se originó el 8 de abril de 2015, pero posteriormente continúa el daño. Y esto fue por 1 año y medio o 2 años, ustedes pueden agregarle ahí para efecto de que no esté dentro de los plazos de prescripción. Claro, porque un gallo en su techo hace un arreglo, te pone cañería, ahí se genera la primera filtración, pero en el fondo el gallo ocupó el techo 2 años y, y se filtró durante los 2 años. Primero había humedad, después grieta, después se salió la pintura. O sea, eso existe, esa figura del daño continuado. Y ahí tú alegas la prescripción. O sea, la prescripción se refiere no a la fecha del inicio, sino hasta el momento en que tú todavía lo sigues experimentando. Porque si quieren lo pueden agregar eso como un antecedente. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién anda perdido? Ya, pero esto es solamente responsabilidad extracontractual. Acuérdense cuándo procede la responsabilidad contractual. Y eso es lo principal. Cómo fundamenta que esta persona es responsable o no. Ahora, existe, a ver, cuando nosotros estamos metidos en un tema, uno dice daño, ya, es Código Civil. Pero también hay que analizar, por ejemplo, la materia en que nosotros estamos viendo.
si esto tiene alguna norma especial o no. Y todo lo que tiene que ver con departamentos, hay una ley que es la ley 19.537. 19.537. Y esta ley se denomina Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria. Y acá, por eso digo, estos son los fundamentos de derecho. Y esta ley, no sé si alguien la revisó y encontró algo relacionado con algún tipo de responsabilidad que el demandado pudo haber infringido esta norma de copropiedad, porque también ahí están los fundamentos de derecho y ahí se establecen responsabilidades. ¿Alguien le echó un vistazo? Personalmente la leí, profesor, pero no encontré algo asible como para el caso. Miren, esta es la palabra clave, que seguramente, bueno, para eso era la reunión de hoy, pues, para que... Esta es la palabra clave. A ver si encuentro aquí. Ya, esta es la palabra clave. Que el demandante dice que toda vez que ese lugar, el techo, o sea, este caso es un caso que me tocó a mí verlo. Y yo, cuando llegó la demanda, yo era el demandado. Cuando me llegó este caso, yo no tenía idea de ley de copropiedad, pero sabía que existía. Si eso es lo que uno tiene que saber una cosa, el abogado no tiene por qué saberse la ley de memoria. Y yo dije, me están demandando a mí, a mi representado, en un edificio. Por lo tanto, inmediatamente a mí se me prende una luz y dice, a ver, esto es ley de copropiedad, pero me están citando principalmente normas del Código Civil. Voy a estudiar la ley de copropiedad y voy a ver si hay algo que me beneficie o me pueda agarrar de ahí. Yo nunca vi un caso similar, pues, pero me tocó estudiarlo. ¿Y qué nos dice el demandante? Estos son los hechos, toda vez que en ese lugar no era una terraza, sino que un techo. Por lo tanto, un bien común. Y ahí está la palabra clave. Un bien común. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Me voy a pasar por el lado del demandante. Yo estoy ahora en la cabeza del demandante, concentrémonos solo en el demandante, porque después vamos a dar la vuelta al tema. ¿Ah? Veamos si existe algo de responsabilidad por uso, o mejor dicho, mal uso de bienes comunes. ¿Quién responde? Esa es la pregunta que debiera, o mejor dicho, antes de eso, ¿quién responde si existe algún tipo de infracción regulada respecto de esos hechos que me ocasionaron un daño? Esa es la pregunta que ustedes debieran haberse hecho. Es decir, ¿esta ley de copropiedad tendrá alguna norma que establezca que esos hechos que me causaron daño constituyan algún tipo de infracción a la ley de copropiedad inmobiliaria? Esa es la pregunta. Y para eso ustedes tendrían que buscarla. ¿Y cómo se hace? La tecnología nos ha ayudado mucho. ¿Cuál era la palabra clave? Bien común. Bien común. Ya, bien. Muy bien. Entonces, ¿qué otra palabra creen que sería clave? Que está por aquí cerca. Estamos en tema inmobiliario, de edificios. Yo me Propiedad. tuve. No, es que propiedad eso es común, pero ¿qué es propio de las propiedades inmobiliarias de los edificios?
El techo. Vale. Techo, ¿no es cierto? ¿Cuál más? La terraza. Terraza. ¿Se fijan? Así yo comencé mi búsqueda. Empecé palabra por... En realidad, anoté estas palabritas más o menos que yo pensaba que podían estar relacionadas con este tipo de materia que voy a hacer este análisis, porque lo voy a hacer un análisis del caso. Y después empecé a estudiar, pero ya teniendo una idea de qué es lo que tengo que estudiar. Pues. Y ahí uno empieza a buscar palabras clave. Por ejemplo, techo. Y ahí empiezo a buscar, bueno, no había muchas, pero apareció una. Claro. Y ahí uno tiene que empezar a buscar. Después yo le decía cuáles son, para que no sufran tanto. Después, por ejemplo, terrazas. Está ahí mismo. No hay más, pero la palabra más clave era común. No sé si es la palabra común o comunes. Profesor, estaba revisando la ley ¿Sí? y en el artículo 13, inciso tercero, habla del uso y goce exclusivo. No autorizará al copropietario titular de estos derechos a efectuar construcciones o alteraciones en dichos bienes. Ya. Está bien. No, si yo me la sabía. Si en el fondo yo sé cuáles son los artículos. Pero la estoy haciendo larga. Sí, ya, es el 13. Y hay uno, y después viene otro, que está el que sigue. Mire, el 13, chuta, no sé si algo pasa aquí. Ahí está, el artículo 13. Ahí está, po. Cada propietario podrá servirse los bienes de dominio común en la forma que indique el reglamento de copropiedad y a falta de exposición en él, según su destino, miren, fíjense, según su destino. Y la terraza, la verdad que no era terraza, pues era un techo. El techo no hay quien hay. Y sin perjuicio del uso legítimo de los demás copropietarios. Se fijan que, por ejemplo, esto es una norma que podría citarse, después podemos llegar al inciso segundo, que es el más preciso, pero dice, cada propietario podrá servirse de los bienes de dominio común en la forma que indique el reglamento de copropiedad y a falta de disposición en él según su destino. Bueno, un techo, la verdad que es, vamos a ver si consigue o no un bien común, y el techo tiene un uso lógico, debe usarse según su destino. En realidad, en este caso, según su destino, el techo no es para poner planta. ¿Ah? Ya. Pero uno podría incluso citar esa norma como fundamento, ojo. Esta es la que me nombró, ¿cierto? Sí, el tercero. El uso y goce exclusivo no autorizará al copropietario titular de estos derechos para efectuar construcciones o alteraciones en dichos bienes o para cambiar su destino, sin contar previamente con permiso de la Dirección de Obras Municipales. Claro, habrá que ver si esta norma se refiere a los bienes comunes o a algún bien privado de uno de los propietarios. Ahí tienen que analizar. Pero a la vez, también existe el artículo 14, que es el artículo 14 bis, que también es interesante, que ustedes lo pueden citar. Dice, las construcciones o transformaciones de arquitectura que afecten el volumen del aire disponible en los espacios utilizables por las personas o en superficies destinadas a la ventilación, como asimismo las obras que alteren las instalaciones de gas y los conductos colectivos de evacuación de gases, sean en bienes de dominio común o en las unidades de los condominios, deberán ser ejecutadas por una persona o entidad autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con el acuerdo de la Asamblea de Copropietarios y el permiso de la Dirección de Obras Municipales cuando corresponda. Aquí habla de construcción o transformación de arquitectura que afectan el volumen de aire disponible. O sea, esta norma también uno podría citarla porque aquí en el fondo esta persona construyó e hizo modificaciones sin contar con ningún tipo de permiso o autorización.
¿Se fijan? Y ahí uno podría encontrar. Yo creo que son esas, la 13, y 14 bis. ¿Y encontraron alguna más o no? Aquí debiera estar otra. Fíjense lo que dice acá. Los copropietarios, arrendatarios o ocupantes a cualquier título de las unidades del condominio deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás ocupantes del condominio. Las unidades se usarán en forma ordenada y tranquila y no podrán hacerse servir para otros objetos que los establecidos en el reglamento de copropiedad o, en el silencio a aquellos que el condominio esté destinado según los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales. Tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios o comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio o de sus unidades, ni provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso, ni almacenar en las unidades materias que puedan dañar a las otras unidades del condominio de los bienes comunes. Y después está la infracción, la multa, todo lo que tenga que ver con multas. O sea, esto es una ley, miren, para que, ojo, ahí vamos a ir aprendiendo un poco. Esta ley de copropiedad es una ley que establece derechos y obligaciones y principalmente infracciones. Igual que la ley de consumidor, la ley de tránsito. Si tú cometes infracción a la ley de copropiedad, la ley de copropiedad, todas estas multas y todo, se va al juzgado de policía local. ¿Se fijan? Ya, pero eso es un adelanto de lo que vamos a hablar después. Bueno, eso, ¿se fijan? Por eso, trabajen en la teoría del caso y la próxima clase, a lo menos tengan avanzado, porque va a ser eso nomás, porque después tenemos que trabajar en otro escrito. La idea es que avancen y en la clase yo les corrija y les doy alguna ayuda, pues esa es la gracia. Profesor, me quedó una última duda. Dele. Respecto a lo que usted habló del daño continuado, de la Sí. prescripción, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo puede mencionar de nuevo? ¿Explicarlo de nuevo, por favor? Ya, eso va a ser como cuando usted, por ejemplo, pongan en la demanda los fundamentos de hecho, ustedes van a decir con fecha tanto y tanto, se produjo un daño a la propiedad tanto y tanto, y ahí cuentan todo. El daño, si ustedes pueden, por ejemplo, dejar así un párrafo y decir, bueno, respecto al daño, yo estoy inventando cosas, pero así ustedes tendrían que hacerlo. Ya se me olvidó cómo empecé. Esto es parte de la demanda. Es importante hacer presente a su señoría, si bien es cierto, el daño principal se originó con fecha 8 de abril de 2015, la naturaleza de estos daños tienen un origen en ese día, pero tienen consecuencias en el futuro. Es decir, hay un daño de carácter continuado. Es decir, el daño se ha desarrollado permanentemente en el tiempo, incluso hasta el día de hoy. Las paredes siguen húmedas. Por lo tanto, si bien es cierto, con esa fecha, esta persona, por ejemplo, puso toda su cuestión para regar, y ahí se generó el mayor daño, pero en el tiempo también el daño ha permanecido en el tiempo, continúa. Eso es. Ahí entendí mejor. Muchas gracias. Claro, después va a venir la respuesta del demandado, que va a decir que no, porque ahí no hay daño continuado, el daño se generó esa fecha, ¿no? Y ahí uno va a alegar prescripción. Bueno, entonces la idea es que traten de hacer un esfuerzo en no copiar y pegar, porque uno cacha el tiro si copian y pegan. ¿Sí? Eso es súper simple. La idea es que, o sea, esto, obviamente, si quieren, lo pueden copiar y pegar, pero la idea es que le pongan de su cosecha a los fundamentos de hecho. Y después, donde van a desarrollar más, va a ser
en hacer relacionar con los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Y eso no es que me vuelvan a copiar esto, o sea, ustedes pueden dejar, si ustedes dicen el daño, ¿se causó daño o no se causó daño? Ya. Respecto al requisito de existencia de daño, ha quedado acreditado, su señoría, en base a los hechos relatados al inicio de esta presentación, que los daños se han originado específicamente. ¿Se fija, no? Eso. Relación de causalidad. Además, su señoría se pudo acreditar o se puede señalar que la causa de todo el daño originado a la parte demandante tiene su origen en una responsabilidad culposa de la parte demandada y eso generó en el daño, no sé, eso, si no hay que irse tan no van a agarrar jurisprudencia y cosas así, no, si es simple o no. Y los documentos, todos estos documentos, fíjense, aquí está la entrevista, todo lo que está acá son para analizar el daño y a ustedes le agregan los montos que estimen pertinentes. Están los daños materiales, daños morales y daños de lucro cesante. Y eso, aquí está el daño moral, que es el daño psicológico. Tienen que incorporarlo y ahí explicar los montos y señalar los montos. Y eso después se hace una suma de todos los montos demandados. Aquí ustedes pueden agregarle de su cosecha lo que estimen pertinente. Y lo más importante es que todos estos medios de prueba que están acá son los documentos que van a servir de prueba. Y estos mismos documentos que están acá, que hay que agregar lo que ustedes estimen pertinente, también debieran relacionarlos con los hechos. Porque estos medios de prueba, esto, no los vamos a presentar, o sea, los podemos acompañar, acompañémoslo a la demanda, pero estos medios de prueba ustedes tienen que hacer la conexión con los fundamentos de hecho. A ver, por ejemplo, ¿qué medio de prueba? Cotización de maestro. No sé, pues, la intervención del techo destruyó la impermeabilidad tanto y tanto, lo que se puede acreditar a través, no sé, pues, si hay un informe de una empresa de ingeniería, según, no sé si hay un informe aquí, no sé. Y ahí ustedes le van agregando sobre todo en los daños. En los daños tienen que justificarlos con los medios de prueba que están acá. Eso. Esto es una entrevista breve, pero les da toda la información. Eso. ¿Dudas, consultas? Ninguna por el momento. Ya. No, profe. Estábamos bien. Entonces, trabajen en la demanda, hagan el bosquejo, traten de avanzar lo máximo posible para que la próxima clase ustedes me presenten y me compartan lo que tengan y yo les digo qué está bien, qué está mal. ¿Ok? No les voy a revisar a cada uno, sino vamos a ver principalmente las cosas más estructurales. Y con eso, después ya no vamos a trabajar más. Después ustedes guardan su demanda y después vamos a pasar a otro escrito. Y después, dependiendo cómo vamos con el tiempo, vamos a hacer como una carpetita con a lo menos unos 2 o 3 escritos y eso debería ser la segunda nota. Pero eso ya, esta demanda, la vamos a revisar mañana y ya no la reviso más hasta la evaluación. Por eso, avancen lo más que puedan. O sea, yo creo que con unas par de horas ya tendrían la demanda, a lo menos la primera propuesta. Eso ya le di los artículos, le di todo, le expliqué lo que hay que hacer. La suma, eso es lo más simple. ¿Cómo comparecen ustedes? Lo importante es que, fíjense lo que estoy diciendo, si lo hacen en pareja, que la idea es que sean las mismas parejas,
uno de ustedes se constituya como abogado patrocinante y el otro como apoderado. No sé si se entiende. Sí se entiende, profesor. Ya. Abogado patrocinante y otro como apoderado. Pueden comparecer como mandatario judicial o sin mandato judicial y solamente patrocinio de poder, como les sea más fácil. Más fácil yo es sin mandato judicial, porque se habla en primera persona nomás. Porque el que habla en la demanda va a ser la demandante. Si es con mandato judicial, va a hablar el abogado. O sea, es más fácil que lo hagan sin mandato judicial. Y ahí no tienen que acompañar ni personería, nada. Solamente el último otro sí que lo destinan al patrocinio y poder. Incorporen también la forma, la verdad que correo electrónico, no, eso no incorporen forma de notificación, porque en la práctica no se puede mucho en materia civil. Sería demanda de indemnización de perjuicio, acompaña documentos y patrocinio y poder. Eso sería como lo más simple. Claro, demanda de indemnización de perjuicio, acompaña documentos y patrocinio y poder. ¿Qué estaría faltando ahí? No, en la forma de notificación no, porque en materia civil se puede hacer por la ley de tramitación electrónica, pero por temas de plazo es mejor que te notifiquen a la antigua nomás, porque así te corren mucho más los plazos, y no estar siempre encima de los plazos. Tocando el tema, profesor, ¿en qué caso se pide forma de notificación? En materia de familia, en materia laboral, ahí tú pides que para el efecto de notificación solicito que las notificaciones que no se dictan en audiencia sean notificadas al siguiente correo electrónico. ¿Qué significa eso? Que en materia laboral y en materia de familia, todas las notificaciones, salvo la primera, la notificación que tú le haces al demandado, todas las otras notificaciones, todas se dictan, se notifican por estado diario, pero tú pides que te la notifiquen a tu correo electrónico. Y se pueden. Y las que son en audiencia, se notifican ahí. Porque ahí no hay inconveniente, pero en materia civil sí, porque imagínense que tú estás apurado y quieres que se reciba la causa prueba. Si tú pides que te notifiquen por correo electrónico, te van a notificar prácticamente el día que se dictó la resolución. En cambio, si tú no pides notificación, se va a notificar por cédula, como normalmente se hace, y tú controlas el día de la notificación. Puedes pedir que se notifique a ti, tú te puedes notificar cuando tú quieras, pero si tú pides correo electrónico, te notifican de una. Mejor no, uno maneja los tiempos en materia civil. Igual que en policía local. En policía local ahora se permite notificar por correo electrónico, versus lo normal que es la carta certificada. Yo siempre le digo a los estudiantes, no piden que se notifique por correo, mejor por carta certificada, porque así tienes mucho más plazo para presentar algún recurso o evacuar un traslado. Porque si se dicta una resolución, te la van a notificar en el mismo momento. En cambio, por carta certificada, te la van a enviar por correo, te van a notificar a ti y después aún corre un plazo de 5 días. Bueno, es otro tema eso, para no confundirlo. Pero eso, ya pues, quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima clase.